Video vamos a hablar brevemente sobre la religión de los Parsis, llamada también la religión de Zaratustra, y sobre su libro principal llamado el Zen Avesta. Para el efecto nos vamos a regir por los lineamientos dados por un libro llamado Glosario Teosófico de la señora y filósofa rusa Elena Blavatsky. Como es bien sabido, la señora Blavatsky fue fundadora de la Sociedad Teosófica, que es la encargada de dar las claves para decodificar todos los libros de las religiones antiguas y para estudiar las religiones y la ciencia comparadas. El citado libro dice lo siguiente sobre el Zen Avesta. Dice, es el nombre general de los libros sagrados de los Parsis, o sea, los adoradores del fuego o del sol, como se los llama por ignorancia. Tampoco es lo que se ha comprendido de las grandes doctrinas que se hallan todavía en los varios fragmentos que componen todo cuanto ha quedado ahora de la colección de obras religiosas que el zoroastrismo es llamado indistintamente culto del fuego, mazdeísmo o majismo, dualismo, culto del sol, etc. El Avesta, tal como está ahora coleccionado, tiene dos partes, conteniendo la primera la vendidad o el visperat y el yasna, y la segunda denominada Corda Avesta, estando compuesta esta en breves oraciones llamadas los gat o los yajish, etc. Zen significa comentarios a, o sea, explicaciones, y Avesta significa ley. Así que Zen Avesta es algo así como comentarios a la ley. Según un autor muy conocido que ha estudiado los Parsis, que es Darren Stetter, según hace notar este investigador en una nota suya al pie de un libro, que es traducción de la vendida, dice lo siguiente: lo que se suele llamar lengua senda debería dominarse lengua avesta, por no ser el sendo idioma en modo alguno, y si dicha palabra se usa como designación de un idioma, solo puede aplicarse al pelvi, pero entonces el mismo pelvi es solo el idioma al cual se han traducido ciertas porciones originales de la Avesta, así que el nombre debe darse pues al antiguo idioma Avesta, y particularmente al dialecto especial más antiguo que el idioma general de la Avesta. Dice, en otros comentarios dice, en que están escritos los 5 gatas de los yasna. Hasta el presente los orientalistas permanecen callados sobre este asunto, porque no hay información completa. Pero también se pregunta lo siguiente: ¿por qué no podría el sendo ser de la misma familia, sino idéntico al Zen-Sar, que significa asimismo el lenguaje que explica el símbolo abstracto, o sea, el lenguaje del misterio usado por los iniciados? Debemos recordar que el Zen-Sar era la escritura en que estaban los libros de los iniciados, que son los más antiguos de la humanidad, y era una escritura muy diferente a la que usamos ahora, que consta de palabras contenidas con vocales y consonantes. Eran simplemente dibujos, eran símbolos que había que traducirlos, decodificarlos con algunas claves especiales. Eran 7 y la teosofía da esas 7 claves para decodificar esos libros que están encriptados. Las principales claves son la teológica, la cosmológica, la astrológica, la que explica las 7 etapas del proyecto humano, que otra es la astronómica, la iniciática, la matemática, la geométrica, etcétera, etcétera. Para ampliar estos comentarios sobre el Zen Avesta, vamos a ver lo que dice el significado libro del Glosario Teosófico,
sobre Zaratustra. Dice, este gran legislador y fundador de la religión conocida como con diversos nombres de mazdeísmo, majismo, parsismo, culto del fuego y zoroastrismo. La época del último Zoroastro, porque este es un nombre genérico, es desconocida y quizá por esta misma razón, Santo de Lidia, el primer escritor griego que hace mención de este gran legislador y reformador religioso, le coloca más o menos unos 600 años antes de la guerra de Troya. Pero ¿dónde está el historiador que pueda decirnos ahora cuándo ocurrió dicha guerra? Aristóteles y Eudoxio le asignan una fecha no menor de 6.000 años antes de los días de Platón. Y Aristóteles no era hombre que hiciese una afirmación sin tener buenas razones para ello. Veroso hace de él un rey de Babilonia, unos 2.200 años antes de Jesucristo. Pero entonces, ¿cómo puede uno decir cuáles eran los números originales de Veroso antes de que sus manuscritos pasaran por las manos de Eusebio, cuyos datos eran tan hábiles para alterar cifras, tanto así las tablas sincrónicas egipcias como en la cronología caldea? Wang, que es otro escritor, asigna a Zoroastro una antigüedad no menor de 1.000 años antes de Jesucristo, y Bonsen, en varios de sus libros, encuentra que Zaratustra vivió en tiempos del rey Vistaspa, unos 3.000 años antes de nuestra era, y le describe como uno de los más poderosas inteligencias y uno de los más grandes hombres de todos los tiempos. Con tan exactas fechas, entre comillas, y con el completamente extinguido idioma del Zendo, cuyas enseñanzas se hallan vertidas probablemente de la manera más inconexa en la traducción Pelvi, que es una lengua que, como demostró Darmstädter, iba cayendo ya en desuso en tiempos de los sasánidas. Así que con esto decimos, nuestros sabios y orientalistas han pretendido monopolizar para ellos mismos el derecho de asignar fechas hipotéticas para la edad del santo profeta Zaratustra, pero los anales ocultos pretenden poner las fechas exactas en cada uno de los 13 zoroastros mencionados en el Davistán. Sus enseñanzas, y especialmente las del último Zoroastro, se difundieron desde la Bactriana hasta los Medos, y desde allí, bajo los nombres de majismo, incorporadas por los adeptos astrónomos en Caldea. Así que influyeron ellos grandemente sobre las enseñanzas místicas de las doctrinas mosaicas. O sea, vemos aquí los orígenes del judaísmo, aún antes quizás de que hubiesen culminado en lo que ahora es conocido como la moderna religión de los parsis. Lo mismo que Manu y Vyasa en la India, Zaratustra es un nombre genérico para los grandes reformadores y legisladores. La jerarquía empezó con los grandes reformadores y legisladores, y empezó Zaratustra en la bendidad y terminó con el nombre grande pero mortal que llevaba tal título y que ahora está perdido para la historia. Como se demuestra, pues, en muchos libros han existido muchos Zoroastros o Zaratustras, según se refiere a la doctrina secreta. Sin embargo, el último Zaratustra fue el fundador del Templo del Fuego en Azarex, muchos siglos antes de la era histórica. Si Alejandro, el llamado grande entre comillas, no hubiese destruido tantas obras sagradas y preciosas de los mazdeístas cuando invadió a los persas, la verdad y la filosofía hubieran estado más inclinadas a convenir con la historia en conceder al vándalo griego el título entre comillas de grande. Vemos pues un pequeño comentario sobre los libros y la antigüedad de la religión de los parsis y de Zoroastro.